Nunca se dirá que compran tu dignidad. Por mi gente, por la clase trabajadora, repasemos el pasado para cambiar nuestra historia. Con la cabeza bien alta y la mano al corazón, levantemos nuestros... Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a nuestra emisión semanal de Hablemos de Derechos Humanos, un proyecto del Comité Cerezo México. Esta semana entrevistaremos a Porfirio Martínez. Él es abogado solidario con la defensa de los derechos humanos, quien nos hablará sobre los derechos laborales en la pandemia, cómo están siendo vulnerados y qué debemos exigir como trabajadores de cara a la nueva realidad a la que nos tendremos que ir enfrentando. Muchas gracias por estar con nosotros, Porfirio. Pues gracias a ustedes por la invitación, lo hago con mucho gusto, poder compartir conocimientos, puntos de vista con el auditorio de ustedes, con mucho gusto lo hago. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar. Quisiéramos que nos contara acerca de la violación a los derechos laborales que se vulneraron cuando los trabajadores de diversas empresas fueron obligados a ir a sus actividades, aun cuando había un decreto para que se suspendieran actividades no esenciales. Y bueno, efectivamente, el hecho de que muchas empresas, podríamos afirmar casi que la mayoría, sobre todo del sector manufacturero, que está alrededor del área metropolitana, entre los municipios de Tlalnepantla, Ecatepec, Naucalpan, Tultitlán, Cuautitlán y parte del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, estas empresas no detuvieron sus actividades, no obstante que había o que hubo ya un decreto emitido por la autoridad constitucionalmente facultada para ello, que es este Consejo de Sanidad General, que lo establece el artículo 73 de la Constitución, que señala con toda precisión que las determinaciones, las instrucciones que de este consejo son de carácter obligatorio. ¿Y por qué el consejo en materia de salubridad, de sanidad, de salud, tiene esa facultad? Pues simple y sencillamente la tiene porque de acuerdo al derecho general, derecho universal, el derecho protege ciertos aspectos de los seres humanos. Protege, se llaman bienes jurídicamente protegidos. ¿Cuáles son esos bienes jurídicamente protegidos? Primero, más importante, la vida. Segundo, la salud y la integridad física de las personas. Y después, la propiedad, la posesión, los derechos en general, son los bienes que todo el derecho internacional, todos los derechos nacionales deben proteger de los seres humanos. Por eso es que la Constitución le confiere esa facultad exclusiva a este consejo que preside el presidente de la República, el secretario de Salud y otros integrantes del gobierno y de instituciones como la propia Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones importantes que tienen relevancia y que tienen que ver con el asunto de la salud de todos los mexicanos. Y no obstante que hubo ese decreto, que existe, todavía está vigente el decreto, los empresarios se hicieron como que no habían escuchado nada y obligaron a los trabajadores a que fueran a laborar. Estos empresarios y la autoridad que, como bien dice usted, no ha hecho nada para sancionar a los empresarios, son los responsables de que haya tantos muertos. ¿Por qué? Pues porque nosotros, quizá los compañeros del auditorio que nos está viendo en este momento, y nosotros, bueno, pues nos cubrimos la boca, traemos nuestro gel en la bolsa, en fin, tratamos de cuidarnos al máximo, no solamente por nosotros, sino por no dañar, contagiar, exponer a los demás. Bueno, pero la gente que tiene que ir a trabajar, muchos de madrugada prácticamente hasta el Estado de México, digo,
el gobierno lo sabe perfectamente, que los lugares donde más se aglomera la gente son las estaciones del metro, donde ya se encaminan, se encausan las personas hacia estas áreas a las que yo me refería, las áreas metropolitanas de la Ciudad de México. Especialmente, a mí me ha tocado muchas veces vivirlo en la estación del Oriente, que hay del metro de la Ciudad de México, Pantitlán. Es impresionante, impresionante la cantidad de personas que viajan prácticamente todo el día, pero sobre todo en la mañana y en la noche. En la mañana cuando salen a sus destinos de trabajo y al regresar pues, en la noche. Entonces, ese es un ejemplo, pero hay muchas estaciones iguales, Pino Suárez y muchas estaciones, donde es prácticamente imposible que se pueda observar los lineamientos de la sana distancia, de protegernos, de no acercarnos mucho. Es prácticamente imposible. Va uno prácticamente desafiando la ley de la física que dice 2 cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio. Pues ahí se viola las leyes de la física. ¿Por qué? Pues porque va uno encima de otro. Y esa situación, ¿sí?, la ha pasado por alto el gobierno y es responsabilidad del gobierno de no haber detenido la actividad de esas empresas. Bueno, no se detuvo ni la empresa de Salinas Pliego, de Ricardo Salinas Pliego, que se denunció que hubo testimonios de personas que trabajan ahí que dijeron, ya hubo compañeros que se infectaron, no nos dejan no nos dejan descansar, quieren a fuerza que vayamos, en fin. Bueno, y luego vimos los discursos del señor arengando ahí para que nadie se dejara de trabajar y todo eso. Bueno, todas esas anomalías traen como consecuencia este daño que se ha causado a miles y miles y miles de personas. Bueno, ahí hay una violación, efectivamente, en materia laboral, porque la propia Ley Federal del Trabajo establece que cuando hay una epidemia, dice incluso hasta menos, una epidemia, cuando hay una agresión que pone en peligro digamos, la salud y la integridad de las personas, se tienen que suspender las actividades. Y dice, lamentablemente, ahí queda muy corta la ley, dice que los patrones están obligados a mantener el pago del salario de los trabajadores solamente un mes. Y ahorita, por ejemplo, ya llevamos 4 meses. Bueno, pero ahí lo dejamos. Aquí lo más importante, más que el salario, era proteger la vida, era evitar el contagio, era evitar que la gente se expusiera en la calle a esto. Y luego, todavía peor, se agrava el asunto porque el gobierno desclasifica las actividades llamadas esenciales y agrega actividades que nada tienen que ver con lo esencial. Por ejemplo, lo que es la industria de la construcción, ¿qué tiene de esencial? No es esencial, no pasa nada si se decía en la construcción meses o años. Y la minería, la industria automotriz. ¿Cómo es posible que nos digan que esas son actividades esenciales? Las actividades esenciales son la agricultura, la pesca, ¿sí? La misma protección de la salud, el trabajo de la sanidad, todo eso son actividades esenciales. Lo demás no es esencial. Bueno, una más en contra o sea, otra más que falla el gobierno. Y luego, ¿por qué también es importante destacar que la Ley Federal del Trabajo lo reconoce? Porque esas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo son acordes con las garantías individuales que establece la Constitución de la República en favor de todos los mexicanos y todos los habitantes de este país. El artículo 4 de la Constitución es importante,
¿Cuáles son los derechos esenciales de los seres humanos en este país? Entonces, la salud, la vivienda digna y decorosa, no cualquier vivienda digna y decorosa, ¿sí? Todos los demás elementos que le proporcionen, le garanticen a los mexicanos una vida digna. Entonces, acorde con este mandato constitucional, la Ley Federal del Trabajo establece esa obligación de los patrones de suspender las actividades en caso de que se ponga en riesgo la salud, la integridad y la vida de los trabajadores. Ahí está, digamos que la clave, lo esencial de lo que estamos viviendo, porque lo seguimos viviendo, ¿sí? Hay zonas de la ciudad que pues, parece que no hay riesgo de nada, todo el mundo anda en la calle, todo el mundo anda moviéndose para ir a trabajar, para todo esto. Y esto, pues, son violaciones a la ley que desde luego tienen manera o mecanismos para poderse defender. En este sentido, ya que hablaba de la vivienda digna, también se habla mucho del derecho a un trabajo digno. ¿Qué implica el derecho a un trabajo digno en este contexto de pandemia? Significa que quien labora debe hacerlo en condiciones en que se le garantice su integridad física, su salud y la vida. Es decir, que no se le exponga a contagio, no se le exponga a la enfermedad y no se le exponga a perder la vida. Esas son las condiciones de un trabajo digno, sobre todo en este momento de la pandemia, ¿sí? Que haya ventilación en los establecimientos de trabajo, que haya distancia adecuada entre cada uno de los trabajadores, que tengan los mecanismos elementales de protección que las autoridades de salud ya nos han dicho, el cubrebocas, el poderse lavar continuamente las manos con agua y jabón, y a falta de esto, pues tener un acceso inmediato al gel con alcohol. En fin, todo esto tiene que estar garantizado por las empresas para que se respete el concepto de el trabajo digno, ¿sí? Eso es. Ok, perfecto. Ahora en esta situación de pandemia, el acceso y el derecho a la seguridad social, ¿está siendo realmente atendido? Las personas que no tienen seguridad social en sus empresas, los que trabajan como freelance, ¿cómo pueden acceder a este derecho? ¿Cómo pueden exigirlo, siendo que estamos viviendo una pandemia? Bueno, va a ser muy difícil que en este momento los patrones asuman su responsabilidad. Esto tendrá que verse posteriormente mediante la vía jurisdiccional, mediante los juicios, para hacer retroactivo el beneficio de que se les dé de alta ante las instituciones de seguridad social y se les garantice en adelante todas las seguridades de salud. Ahora bien, pero en este momento, quien tiene que asumir esa responsabilidad es el propio Estado. ¿Por qué? Porque, de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución, es una obligación del Estado proporcionar a toda la población de este país la atención a la salud, ¿sí? Es un derecho, es una garantía individual importantísima que todos tenemos. Si a mí mi patrón no me registra en el Seguro Social o en el ISSSTE, en caso que trabaje en el apartado B, no me registran, no me dan de alta y por lo tanto no tengo derecho a recibir esa atención médica, entonces lo que tengo que hacer es pedirle a la Secretaría de Salud del Estado, del municipio, federal, para que se me preste la atención médica correspondiente. ¿Por qué? Pues porque no por causa mía, no por un acto imputable a mí, sino a mi patrón, pues no gozo de ese beneficio, que es un derecho, que no es una cosa exagerada, es un derecho elemental. Con esta nueva realidad a la que los trabajadores tendremos que adaptarnos a nuevas condiciones laborales, ¿qué es lo que debemos exigir
para que nos presentemos a trabajar de una manera segura y evitar contagiarnos de coronavirus? Exigir que las empresas brinden esos elementos básicos de protección. Que estén ventilados los lugares, que estén limpios los lugares, que los desinfecten antes de iniciar la jornada laboral, que los trabajadores tengan acceso cada 20 minutos, cada media hora, digo yo, cuando mucho, a poderse lavar las manos con agua y con jabón o tener su botellita de gel a la mano para que evitar el riesgo del contagio. Mínimamente eso. Lo otro, bueno, pues que se les proporcione su mascarilla y en muchos lugares donde la sana distancia no sea posible, o sea, prácticamente imposible, a veces lo es por la naturaleza a veces de los trabajos, ¿no? Que no se puede separar mucho las personas, bueno, pues que les proporcionen lo que se está usando ahora, la careta transparente para evitar el contagio, porque eso es muy eficaz, impide que las gotitas de saliva viajen y se le pegue a otra persona, ¿sí? Entonces, creo yo que esos elementos mínimos se debe tener. Obviamente, tener los aparatitos estos para medir la temperatura, para saber si tienen algún síntoma, incluso poderles hacer a quienes tengan duda, hacer las pruebas para detectar el COVID. Está demostrado plenamente a nivel mundial, los países que han logrado mantener con toda la seguridad a sus poblaciones son países que han tenido disciplina social. Es tan sencillo como eso. Si yo le doy las garantías a la población de que estando en su casa no les va a pasar nada, nadie va a salir, nadie va a salir. Si garantizo que se respete, si hago que se respete el tener el cubrebocas, el lavarse las manos, yo estoy seguro que no va a pasar nada. Ya está científicamente demostrado. Donde se usan se utilizan bien todos estos medios, prácticamente no ha habido problema. Vietnam, ¿sí? China, que fue terrible en los primeros días, ya. Ahora se alarman porque hay un rebrote. ¿Cuántos? 2 personas, 10 personas, 15 personas. Bueno, pues eso no es nada. Entonces, Cuba, por ejemplo, que tanto critican muchas personas que no saben, que no conocen qué es Cuba, de que se está muriendo de hambre las personas y ahora ven que son los que están sobreviviendo y no tienen mayor problema de la pandemia. ¿Por qué? Porque comen, ¿sí? No desperdician la comida como nosotros. Ellos comen lo necesario, ¿sí? Tienen el mejor sistema de salud, uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Tienen el mejor sistema educativo del mundo, ¿sí? Reconocido por la ONU. Entonces, y sobre todo, tienen disciplina social. Ahí no manda el empresario. Hay nada de que o vienes a trabajar o vienes. No. La gente manda, los barrios mandan y dicen, ¿se puede o no se puede hacer eso? No se puede, nadie lo hace. Entonces, esa disciplina social es la que lamentablemente nosotros tuvimos hace muchos años y que se ha perdido desde la invasión de los europeos a nuestro país. Se perdió ese concepto y esa forma de vida comunitaria de la disciplina. ¿Para qué? Para proteger a la población. Entonces, creo yo que eso es lo que tenemos que retomar, porque no es un juego, lo que estamos viviendo no es un juego. Por más que digamos que si fue Bill Gates, que si fue Santa Claus o quién fue el que trajo ese virus, independientemente de quien lo haya traído o quien lo haya manipulado o se les escapó, lo que sea, independientemente de eso, es un hecho real. Ya nadie puede decir que es un cuento, es real. Tenemos que hacerle frente con medidas realistas. Y finalmente quisiera tocar el tema de las afores. Ahora con esta nueva realidad, mucha gente pues se quedó sin trabajo, mucha gente la despidieron.
y las personas que pues tienen su Afore, van a tener la capacidad, estas empresas, de entregar los ahorros a los trabajadores, que deberían de tenerlo, porque el dinero pues ahí debería de estar, pero van a poder los trabajadores acceder a parte de su patrimonio que han construido con tanto esfuerzo. Pues yo creo que, bueno, primero es un derecho que deben ellos tener acceso a sus ahorros, porque son sus ahorros, es su dinero, no es dinero de las empresas, no es dinero de los bancos, que son los dueños de las Afores, no, es dinero de los trabajadores. Y aquí volvemos al tema, ¿quién debe sustituir a los patrones en el caso de que estos sean incapaces material o voluntariamente con sus obligaciones? El Estado. El Estado tiene muchas maneras de hacerlo. ¿Por qué? El Estado está obligado a recabar la aportación, digamos, que hacen todas las empresas de los impuestos, ¿sí? Ahí hay recursos. La cooperación, lo que tiene que aportar las empresas al Seguro Social o al ISSSTE, las instituciones oficiales. En fin, hay muchas maneras de que el gobierno, en caso de que en este momento, en inmediato, las empresas estén imposibilitadas de solventar estos gastos, pues el Estado puede financiar que se cumpla con esto y cobrarles a las empresas. Hay mecanismos, hay instrumentos legales, nada extraordinario para poder salvar el asunto, la situación de los trabajadores y después arreglar el asunto económico. Por supuesto que lo hago. Perfecto, Porfirio, pues muchas gracias. ¿Algo más que desees agregar? Pues nada, pues un saludo a todo tu auditorio, a ustedes, a todos los compañeros del grupo del Comité Cerezo, defensores, grandes defensores de los derechos humanos, y que sigamos en esta dinámica de irnos comunicando y de ir aportando cada quien lo que pueda aportar. Eso es lo más importante. Y al auditorio que esté atento y que nos pregunte, ¿verdad? Por medio de ustedes, todas las preguntas que tú me mandes, de que el auditorio te hizo llegar, con muchísimo gusto yo trataré de responderlo, porque es una obligación social que tenemos, quienes tenemos esta preparación técnica jurídica, pues la estudiamos y nos preparamos gracias a que nuestra gente mantiene una de las mejores universidades del mundo. Entonces, bueno, pues ¿por qué no les vamos a aportar un granito de arena a cuenta de lo muchísimo que le debemos a nuestro pueblo? Muchas gracias, ¿eh? Pues muchas gracias, Porfirio, muchas gracias a nuestro auditorio. Pues ya saben, si tienen alguna duda respecto a cualquier cuestión laboral, pues Porfirio nos puede echar la mano, los puede orientar y puede asesorarlos. Muchas gracias, ¿Cómo no? Porfirio.